Faltan 15 minutos para las 11 de la mañana. Está aquí en estudios con nosotros Alejandro Ferreiro, periodista, escritor o escritor periodista, podemos decir ahora. Lo mismo, es lo mismo. ¿Pero en qué orden hoy tu vida? No tengo orden. ¿No? No, la verdad que no. No lo siento como un orden. Bueno, ustedes muchos de ustedes lo conocerán por algunos de sus libros, muchos otros por algunos de sus programas de radio, de televisión, como Planetario, por ejemplo, que fue un programa emblemático, y muchos otros por las dos cosas, por los libros y por los programas. Y otros por el barrio. Y otros de la escuela. Porque me ven por el barrio y por la escuela, sí. Es verdad. ¿Estás alejado de los medios? No. O sea, bueno, sí. Como proveedor de contenido para los medios, sí, estoy bastante alejado. No estoy alejado como consumidor, digamos, o como la palabra es fea, como lector o como escucha. Sí. Y bueno, y escribo algunas cosas para los medios. Claro. Pero bueno, escribo para El País de Madrid. Ahora en este momento frené un poco por todas estas cosas, pero estaba escribiendo algunas notas para ahí. Escribo también para alguna publicación digital en Uruguay como Freeway, que tiene una página, que tengo ahí como una columna, que también el último mes me detuve. Ahora estoy haciendo una serie de reconstrucciones de entrevistas que hice en Planetario para la revista Lento. Salió. Estás pasando. Estoy como del oral a lo escrito. Volviendo a escuchar eso, que es bastante removedor, y sobre todo en algunas personas, en algunos entrevistados que para mí en su momento ya eran muy importantes y que estuve preocupado por registrarlos. Entonces estoy tratando de reconstruir, y si veía la forma, hacía. Entonces el tipo mandaba una pausa y la gente decía, pero cortó la charla. Nosotros seguíamos, el entrevistado no se enteraba que estaba en pausa. Ahora, ¿alguna vez leí o te escuché a vos decir que aparte no querías nadie en el piso? No sé, no había distracción. De hecho, los camarógrafos estaban medio ocultos, digamos. Claro. El entrevistado no los veía mucho. Sos un obsesivo de los climas. Entonces, pero esa intención no era crear un clima, sino que continuara mi vida, digamos. A eso me refiero, no crear un clima. O sea, la entrevista, Planetario se parece mucho a mi casa, digamos, lo que pasa en mi casa. Y el programa de tele se parece mucho a lo que pasa en mi casa. Lo que pasó ayer, lo que va a pasar hoy de noche. Vienen amigos y entran y escuchamos música mientras tomamos un café. O sea, en realidad es la vida de todo el mundo. Lo que pasa es que la televisión se convirtió en algo, y se convirtió hace relativamente poco. Yo creo que los bloopers como concepto de error le quitaron a la televisión mucha riqueza, porque que se caiga un vaso de agua no es un blooper, es la vida misma, ¿entendés? Claro. Entonces, del momento que a un entrevistado se le cae el vaso de agua y se corta el clima, digamos, un poco hasta forzado de seriedad en una entrevista cultural, suponete, eso que se corta, se edita, o si no se convierte en un blooper, es una tontería. O sea, es mucho mejor incorporarlo al mismo discurso, a la misma charla, y que eso en realidad, lejos de ser una obsesión, es al contrario, es la posibilidad de no obsesionarte, porque si puede pasar cualquier cosa que rompa ese clima, estamos más tranquilos. De hecho pasó, en el programa de tele pasaron cosas que están ahí grabadas, que se vieron, y que terminan enriqueciendo el programa. Sin embargo, recuerdo en algunos programas que pasaron algunas cosas, y al otro día personas que preocupadas me decían, che, qué horrible lo que te pasó, ¿no? Que justo... Y para mí no había sido horrible porque ya lo había vivido con esa cabeza. Quizás si estuviera programado de manera mucho más rigurosa, sí me parecería que pasó algo mal. Pero todos mis programas han sido en vivo. La radio, la tele, todos los programas de radio. No me interesa grabar. Ahora, ¿jugabas con algo como con un formato tipo reality? Es interesante lo que me preguntás, porque mira, cuando yo estaba en Planetario tipo año 2000, un canal de televisión me vino a plantear que quería hacer Planetario en la tele. Y yo le dije, no, mirá, Planetario es radio. No, pero lo haces en la tele, podés... No, en la tele haría otra cosa. Si querés, dame un tiempo y pienso algo. Yo propuse un formato que era el que después se conoció 7 años después como 2 veces 1. Cuando propuse eso, ni siquiera me contestaron. O sea, les pareció que era... este pibe no entendió nada. Yo también me olvidé, no importó. Ocurrió que yo después me fui del país con una beca para escribir a España, y cuando volví tenía que de alguna manera volver a generar ingresos. No quería volver a la radio, o no tenía chances, no me acuerdo. Y llamé a un amigo y le dije, mira,
ofrecé este proyecto y volví a reflotar el mismo proyecto de televisión, ofrecerlo en TV Ciudad, que creo que lo pueden entender. No diría que lo entendieron, pero sí que lo aceptaron. Y fue tan fácil la aceptación que dije, ¿y qué pasó? Y lo que había pasado es que habían surgido los reality. Claro. Yo no me había dado cuenta que el formato ese era un reality. Y que 7 años antes, no me estoy haciendo el adelantado ni ahí, o sea, es una casualidad. 7 años antes era inentendible eso, pero 3 años después ya existían los reality. Por lo tanto, esto entraba dentro de un reality. Como era periodístico, costaba entenderlo, pero la verdad es que yo, este programa creo que iba los lunes. Suponete que fuera los lunes el de TV Ciudad. Yo me levantaba y a las 10 de la mañana me pasaban a buscar con un montón de valijas. Estaban montando el estudio que se desmontaba después del programa. Y yo colocaba todos los libros, había cosas que ya había dejado de mi casa ahí, pero después había una serie de libros y objetos que cambiaba todos los programas. En función del invitado. Volvíamos a reconstruir toda esa sala, un poco de memoria al final, pero al principio por fotos. Reconstruíamos toda esa sala, me volví a mi casa, comía, y a las 4 de la tarde, ponele 5 o 6, me pasaban a buscar de nuevo, y yo a las 7 estaba instalado en ese lugar, haciendo mis cosas. El canal seguía, ahí no había nadie porque no había programas en vivo, la productora pasaba, no venía, a las 9:30 me llamaban para maquillarme, volvía, y el entrevistado yo nunca lo veía. La mayoría de los entrevistados no eran conocidos, con lo cual también era un reality más verdad. Y los que eran conocidos no los veían, ellos eran maquillados en otro lado, yo pasaba por una puerta. ¿No eran conocidos por vos? Y sí, nunca los había visto algunos de ellos. Por ejemplo, a Jaime Ross lo conocía, pero no sé, a Hércole Lizardi no lo conocía, por decirte algo, ¿no? Y entonces el entrevistado esperaba en una salita, y cuando llegaba el programa que salía al aire me decían, vamos, ponete la cucaracha. Me ponía la cucaracha y me decía, bueno, 4, 3, 2, 1, 0, te mandamos al invitado. Y ahí aparecía la imagen, seguía haciendo lo que hacía, alguien me tocaba la puerta y yo abría la puerta y empezaba. Entonces también estaba bueno, porque eso sí, curiosamente ahora estoy dudando de lo que te dije al comienzo. Quizás la obsesión por lograr la informalidad implicaba no caer en ninguna trampa que me hiciera, por ejemplo, hablar con el invitado antes de salir al aire 3 segundos. Nada. Todo era en vivo. Para mí yo ya estaba con la cabeza preparada para eso. Quizás el que más sufría era el invitado, ¿viste? Que no entendía nada. Claro. Sí, aparte siempre... Aparte entrabas y como que no veías las cámaras, estaba medio en zona oscura, había una arriba. Entonces, recuerdo a Ricky Musso, que todo el programa se la pasa mirando a ver cómo se hace el programa, digamos, tratando de descubrir qué es lo que está pasando. Y lo otro gracioso es que cuando terminaba el programa, te decían, pero no hay pausas, ya fueron las pausas. Claro. Lo que pasa es que no eran para adentro las pausas eran para las casas. Adentro todo seguía igual. De hecho, el espectador se perdía cosas. ¿Y no te molestaba eso? Al contrario, eso me parecía buenísimo, porque yo intentaba mandar la pausa porque estaba obligado a mandar una pausa cuando veías que es que ya en realidad no veía. Yo me iba a hacer el café por ahí, mandaba la pausa para que no se perdieran al entrevistado, pero la verdad es que a veces en la pausa pasaban cosas buenísimas. Yo sabía que estábamos en pausa, la gente del canal lo sabía, el entrevistado no. Y era muy común también que cuando llegara al final del programa, nosotros seguíamos hablando, el programa se terminaba, seguíamos hablando, y los camarógrafos empezaban a alargar la cámara y salir de la zona oscura 2 minutos después, ponele. Y el entrevistado no entendía nada porque se interrumpía la transmisión, ¿viste? Yo le decía, no, ya terminó el programa. Hacías un juego que estaba bueno, que era que se iban juntos a veces. Sí, y a veces nos quedábamos. Con Roberto Suárez creo que desmontaron toda la sala y eran las 2 de la mañana y creo que seguíamos ahí, tomando vino y charlando, porque aparte era verdad todo. Tomábamos el vino, comíamos el queso, comíamos todo, tomábamos todo, porque era la cena también, ¿no? Claro. Por eso te digo que no era tanto la construcción de un clima, sino intentar continuar un clima. Claro. El clima que tenemos acá, y que si ahora se corta la transmisión, como a veces pasa, ¿no? Che, salimos del aire, no sé qué pasó. Vos seguís hablando, ¿no? No es que vos te vas para afuera, yo me quedo acá solo. Sí. Tratar de continuar la vida, digamos, esa era mi intención. Y es mi intención al día de hoy, porque de hecho más o menos hago lo mismo. Digamos, sigue siendo ¿En la literatura también? Igual. En la literatura es más solitario, ¿no? porque a mí me gusta escribir, o sea, me gusta no. Yo puedo escribir perfectamente en un bar, en el bar lleno, con ruido, música, o sea. Puedo leer y escribir o pensar rodeado de gente, y a veces me gusta, lo busco. Porque, en definitiva, estoy solo porque me aíslo en eso.
Pero la mayoría de los procesos son solitarios también desde ese punto de vista, ¿no? O sea, escribo cuando o desenchufo los teléfonos, o escribo cuando nadie me va a molestar, o me hago el tiempo, o me voy, y entonces en ese sentido no soy tan consciente de que tengo que atender a otras personas, sino solamente atenderme a mí. Pero sí, también en ese sentido es natural, porque yo escribo un poco para tener una vida escrita, no solamente para después se publica, empieza otra etapa, ahora estamos charlando del libro. Lamentablemente el escritor no tiene, como el músico, la posibilidad de tener un rebote tan fácil de lo que hace. El músico toca su canción 1 a 10 veces y la gente la ve. Y mira la platea. Claro, y la ve. A mí me pasa, a todos los que escriben le pasa que no sucede eso. Incluso creo que a la gente que vende muchos libros y tiene muchos lectores tampoco tiene mucha posibilidad de ver qué le pasa a los lectores mientras están viviendo la situación, mientras están leyendo o escuchando la canción sería, y cómo lo interpretan después. Hace 2 días, el libro está hace 1 semana y media en la calle, y hace 2 días me crucé con una amiga que estaba pasando un momento un poco triste, circunstancial, familiar, y yo pensé que el libro le podía haber generado, además, claro, por ciertas circunstancias, cierta tristeza. Y ella me dijo, no, al contrario, fue una alegría. Y viste, vos decís, ¿cómo sucede eso? Supongo que un músico que toca una canción triste y ve que la gente está riéndose, también le debe sorprender. En esto es mucho más difícil. Lo que pasa es que es un poco Estás cursi, más solo todavía. es un poco cursi, pero también es verdad que muchas veces las obras se completan cuando lo lee alguien, no es nada cursi, o cuando escuchan tu canción. Bueno, mira, para mí no es nada cursi, y ahí retomo con lo que me preguntaste, ¿no? Que es que creo que es así. O sea, es más, como lector o como consumidor, digamos, no me interesa. Yo hablo mucho de esto con algunos amigos, ¿viste? Que estamos todos en temas creativos, ¿sí? Y yo te uso el mismo ejemplo siempre. A mí no me interesa ir con 4 amigos al cine, salir después de la película, ir al bar y que todos hayamos entendido lo mismo. O sea, no se habla más. Claro. A mí me interesa que yo diga, che, el perro se murió. ¿Qué perro? Si no había ningún perro. Y ahí que se genere la finalización de esa obra. Y en general me gusta eso también. Me gusta leer y que no me den todo masticado. Me gusta ver la película y que quede resonando, volver a hojear el libro. En ese sentido, creo que desde el punto de vista del otro lado del mostrador, como creador, la versión que yo tengo de Pabura es una. Y la versión tuya ya es otra, y todos los que la lean tienen otra versión que yo ni siquiera preví. E incluso muchas veces te das cuenta de lo que hiciste también porque otros te lo hacen notar. Por ejemplo, hay gente que encuentra interpretaciones que siempre son personales, porque uno puede hacer referencia a lo que uno conoce. Claro. Entonces te das cuenta que una cosa que vos escribiste con la intención de, voy a hacer como muy simple ahora, con la intención de generar una canción para bailar, y hay gente que con esa canción llora porque le recuerda cuando su pareja lo dejó en una esquina parecida, sí, claro, a la esquina en que esa canción dice que se baila. ¿Entendés? Entonces, esa es la parte interesante del asunto. Si no, no tendría sentido publicarlo. Para mí, el sentido de la publicación, que es parcial dentro de todo el sentido de hacer un libro, es conversar. Generar una conversación y tener la posibilidad después de poder conversar, que ya te digo, no es tan fácil conversar con los lectores porque no los conoces. Este último libro tuyo del que estamos hablando, que se llama Pabura, que decías, se salió a la venta hace una semana. Sí, algo más. Se presenta mañana de noche. A las 8 de la noche invito a todo el mundo en el bar El Mingus. Sí. Ahí, si no me equivoco, Jackson y San Salvador. A las 8 están todos invitados. ¿Son cuentos? ¿Son poemas? Mira, es en realidad, claro, vos lo hojeás así y te parecería que podrían ser cuentos o las dos cosas. En realidad, a mí me gusta, estoy un poco antojado ahora de capricho de decir que es un libro, no quiero definirlo como novela, pero para no entrar tampoco en qué es novela, qué no es novela, es una novela, solo que está contada de una manera no tradicional, pero no porque sea una vanguardia, no tradicional en el sentido que no es una línea que arranca y termina. En ese sentido, muchas de mis novelas tienen algo parecido. Hay una cosa como de fragmentación, o decís, acá falta algo. ¿Cómo puede ser que vengo leyendo una cosa narrativa con personajes y de repente aparece una serie de poemas
que después que lo lees entero el libro, sí, entendés dónde encastran esos poemas, si son poemas de un personaje, si estás accediendo al diario íntimo de un personaje que termina explicando la situación. Esa forma, llamémosle, por decirle algo, no quiero definirla, fragmentaria, también tiene que ver con cómo uno se enfrenta a interpretar la vida, porque a mí lo que me sucede también es que el libro que es un libro cortito, tiene 101 páginas, sí, era el doble de grande. Y yo demoré 7 años en terminarlo, en el medio escribí otras cosas, pero siempre como con esto en la cabeza. En realidad demoré tanto, ahora me doy cuenta, y es motivo de ciertas reflexiones de estos días que estoy viviendo, incluso con cierta angustia, me di cuenta que demoré tanto porque estaba como muy obsesionado, o no diría obsesionado porque no era consciente de eso, estaba muy preocupado por completar las partes que ahí faltan, ¿me entendés? Entonces, cuando... Las que faltan en lo que se Claro, publicó. esto tiene 101, pero hace 3 meses tenía 150. Ahora, pero... O sea, le quité cosas que había puesto porque me parecía lo mismo que te parece a vos. ¿Cómo es que acá se corta? Y como que estaba muy preocupado por unir cosas, cuando en realidad la historia a mí se me ha presentado de esa manera. Como a uno se le presenta a veces un paralelismo fácil, es uno sueña, sí, y ponele que te acordás, ¿no? Y se lo contás a alguien en el desayuno. En realidad vos tenés una idea general del sueño, quizás hasta podés entender cierta lógica, pero cuando lo contás tenés para contar 5 escenas nada más, ¿no? Y la otra persona, incluso con esas 5 escenas y con alguna pregunta, logra entender eso que te pasó en la noche. Bueno, es un poco eso, ¿viste? No querer explicar lo que no estaba en la imagen inicial, sino... ¿Pero te preocupa eso? Muchas veces a los periodistas les preocupa, y quizás a algunos escritores también, eso de pulir una obra porque sienten que sobran cosas. Ahí sí hay como un temor, como ese es el trabajo que a mí más me gusta y lo que yo considero que es escritura, porque la corrección para mí es la escritura, porque la otra parte tiene una cuota muy grande, y debe tenerla, de algo inconsciente. Vos imagínate un pintor que, ¿cuándo termina el cuadro? ¿Cuál es la última pincelada? De repente hay una pincelada que dice ¡wow! Y mientras está dando la pincelada no es consciente que va a dar la pincelada. Hay algo que es un lugar común en la historia de la creación, que es que la creación es un porcentaje altísimo de memoria, de imaginación, pero sobre todo subconsciente o inconsciente. Un artista consciente durante todo el proceso no hace una obra honesta ni auténtica. Construye, quizás sí, otra cosa que a mí no me interesa. Yo soy, digamos, me intenta pulir todo eso cuando soy periodista o cuando hago esto, pero hay una diferencia entre cuando vos estás siendo periodista y cuando vos estás creando sin la obligación de ser un intermediario, porque el periodista tiene una obligación que es, si yo voy a... Primero, si es información, debo cumplir con la lógica de que mostrar los hechos tal cual y de la manera que más pueda, no meterme yo en el medio, ¿no? Esa idea de la objetividad, que es una tontería, no es imposible ser objetivo y no es deseable intentar serlo porque es ficticio, pero tampoco meter información por opinión. O sea, si es opinión, que se sepa, y si es información... Ahora, cuando vos haces esto, no le debes cuentas a nadie. No importa si la persona que lee este libro no tiene este libro que contar, ¿no? A no ser que quieras hacer una novela histórica y te importe que las fechas de tu ficción coincidan con las fechas de desarrollo de la ciudad donde transcurre esa historia. O quieras hacer un bestseller que parece que tiene que tener más de 700 páginas. Sí, un bestseller lo que tiene que tener es información útil. Claro. Y digo acá, irónicamente, útil. Porque la característica de un bestseller, sobre todo en el día de hoy, es que además de que cuente una historia, tenga cierta cantidad de páginas que le permita a la empresa vender en un libro. Este es el libro menos económico. Claro. O sea, la única forma de que fuera económico es que vendiera muchísimo. Porque un libro de 100 páginas, ¿cuánto lo podés vender? Entonces, ustedes busquen concursos internacionales de novela, y por alguna razón sospechosa, todos los concursos exigen por lo menos de base 200 páginas. ¿Por qué? Porque hay una fórmula que dice que vos con 200 páginas en cualquier mercado podés ponerle un precio y ganarle pa. Y el autor siempre gana el 10% del precio de tapa, por lo tanto el autor no importa, pero sí importa la ganancia. Entonces, desde ese punto de vista, el bestseller tiene que tener todo eso, y además tiene que tener un tipo de información útil que aquel que la lea no solamente no le genere
ninguna dificultad de entenderla, sino que después que cierres el libro vos digas, los pelícanos pueden vivir 40 años y además tienen el corazón frágil, así que los que se mueren temprano es porque por un problema de corazón. Mira lo que averigüé. O si yo tiro un vaso de agua en el océano y puedo identificar mediante algún mecanismo, digamos, pintando todas las moléculas de ese vaso de agua en el océano, dejo que el océano se revuelva, meto de nuevo el vaso de agua y voy a obtener, por lo tanto, y este es un dato real, 100 moléculas. Ahí vemos la dimensión diminuta de las moléculas, que en los 7 pares pueden ser vueltas a juntar en una cantidad de 100 entre 70 y 150 con vaso. Entonces vos haces toda una historia donde y están esos datos, y el bestseller requiere esto. Los datos que exige la literatura o que brinda la literatura son útiles y serán útiles, pero no son útiles en ese sentido. Claro. Son útiles en el sentido de transformadores, de preocupantes. O sea, tenés algunos datos de eso y después tenés la dimensión que implica saber que tirando un vaso de agua en el océano y recogiendo al otro día vas a tomar una porción de lo que tiraste. O sea, y ahí ya la cabeza requiere otro tipo de problemas, ¿no? Y te lleva a otros lugares. Bueno, puede coincidir también que alguien haga un libro auténticamente y con esas intenciones y que termine convirtiéndose en un bestseller en el sentido de sí, gran ventas. Pero bueno, eso es algo también que lo podés prever. A mí no me interesa mucho porque ya te digo, realmente no me gusta el guión, entonces también eso que vos decías de la radio, en mis libros pasa, o sea, los escribo porque los escribo así, no es tan antes el proyecto, sino el proyecto termina siendo después. Antes lo que hay es ganas de escribir para ver qué está pasando en esta historia que me está torturando, digamos, torturando en el buen sentido, ¿no? Es decir, ocupando la cabeza, me está obligando a reflexionar sobre esto. ¿Qué esperas de este libro? ¿Qué espero? Sí. Y espero, la verdad, lo único que espero es que todas las personas que tengan el libro en la mano y se decidan a leerlo, que tengan en cuenta que estaría bueno que tuviesen 1 hora y media libre y leerlo de un tirón. No me parece bien que alguien se compre un libro o le presten un libro y evidentemente si el libro tiene 300, 400 páginas es difícil aspirar a que sea leído de un tirón. Me refiero a una novela, no un libro, no un ensayo, cosas que necesitas reflexionar, frenar, de una novela. Para mí la experiencia de la lectura es buena si además de darte sobre todo placer, te permite también tener una experiencia de aislamiento, digamos, del entorno, y que esa experiencia sea contundente. O sea, no se puede leer un libro durante 2 meses, ¿viste? Cuando lo terminaste de leer vos sos otra persona, te pasaron cosas. No se trata si te acordás o no del comienzo, sino que... Pero ¿no crees en esa gente, por ejemplo, que dice, no, yo tengo 2 o 3 libros sobre la mesa de luz y los voy alternando? Sí, no, o este libro lo agarré, yo leo 10 cosas a la vez. Lo leí y lo dejé y lo agarré dentro de un año y dije, pucha, ¿cómo no lo digo? Sí, pero vos me preguntaste qué aspiraba yo. Yo aspiro que se lea de corrido. Sí. Creo que si lo agarrás dentro de un año está todo bien, pero por eso también es corto. Mis novelas son cortas porque a mí realmente me interesa que... Esto se lee en 1 hora y media, quizás menos. Sí. Y me parece bueno, ¿viste? Tragarse ese bocado, ¡puf! Después lo podés releer, ¿no? Ir para atrás. Entonces yo lo que más aspiro es que su dimensión, su modestia de tamaño, estimule a que sea leído. Y a la vez aspiro también a que haya logrado eso, es decir, que esté escrito de tal manera que vos no puedas dejarlo. Y cuando quieras saber, ya estás tan avanzado que decir, yo termino, no me voy a dormir para mañana, ¿no? Claro. Y que te guste tanto que digas qué pena que sea corto, bueno, léelo de nuevo. Esa es mi aspiración. Después que el tipo se arregle, ¿viste? Es su problema un poco también, ¿viste? Está bueno desprenderse liberarte del asunto. Sí, está re bueno. Sí. Alejandro, gracias por haber venido. El libro se llama Pavura, de Alejandro Ferreiro. 101 páginas, ya está a la venta en todas las librerías. Sí, y se presenta mañana. Es una novela. En Mingus, sí. Es una novela, ¿no? Sí, es un libro. Es un libro, de verdad que me has autoimpuesto eso. No, está bien, sí. ¿Sabes qué pasa también? Es una novela que tiene poemas. Es una novela que ¿qué es una novela? No sé si son la pregunta poemas, es, ¿qué tampoco, claro, esa es la otra. ¿Son poemas o es una narración que está dibujada en el libro? Exacto. Con frases cortitas, ¿viste? O sea, y de última también la discusión de qué es una novela ya tiene
muchísimos años. No vale la pena. Creo que no, creo. Gracias por haber venido. No, por favor, gracias por la invitación.